Bueno, hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Hoy vamos a continuar en este nuevo enlace eh, haciendo este recorrido por las técnicas de recolección de datos. En nuestro último enlace estuvimos transitando una de las etapas de recolección de datos de la mano de las encuestas y las técnicas estructuradas. Más allá de la encuesta y los formularios y los cuestionarios autoadministrados, quiero que sepan, si bien no vamos a profundizar en esta técnica que voy a mencionar ahora, quiero que sepan que existe un rubro de técnicas denominadas las escalas. Dentro de estas tenemos un ejemplo que es el más sencillo, que si tienen interés por las cuestiones metodológicas y las herramientas, la encuentran en la bibliografía. Me refiero puntualmente a la llamada escala de Osgood o diferencial semántico. En su momento hablamos de las encuestas, pero recordemos que no existe la encuesta perfecta, única y bajo una sola modalidad, sino que cuando hablamos de encuestas existen distintos tipos, ¿sí? Lo mismo ocurre con las escalas. Yo voy a mencionar algunas características propias del denominado diferencial semántico, pero las escalas representan un rubro, un conjunto de técnicas. El común denominador de estas técnicas, de estas escalas, es que todas apuntan a medir la opinión en base a la contraposición de adjetivos bipolares. O sea, pensemos que la lógica de la administración de una escala para medir opiniones y actitudes es muy similar a la de una encuesta. Lo que varía, ¿sí?, es el formato del formulario y, por supuesto, el objetivo de la investigación. No se miden variables para poner a prueba hipótesis. No. Hay otros objetivos por detrás de una escala, que es medir la opinión y la actitud frente a un estímulo. Las escalas confrontan adjetivos opuestos, por eso hablamos de adjetivos bipolares. Lindo, feo, frío, caliente, honesto, deshonesto, vago, trabajador, ¿sí? Y es en torno a estos dos polos donde las personas deben ubicar su opinión. Por eso se habla de diferencial semántico. Se trata de la construcción de un espacio de significado entre dos polos representados por dos adjetivos que caracterizan a un estímulo, ¿sí? El estímulo podría ser, en estos días que estamos viviendo, el aislamiento físico, no el aislamiento social. Nosotros no estamos socialmente aislados, estamos físicamente aislados, que también es horrible, pero bueno. Entonces, podríamos confrontar las siguientes visiones frente al aislamiento. Totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo. Entonces, la idea será que cada consultado se ubique en este espacio de significado que va a contener 7 o 5 posiciones, siempre es impar, y ubique su opinión entre totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo. ¿Usted dónde se ubica? ¿Sí? Siempre se trata de escalas impares, ¿sí?, porque se toma a la escala del medio, al segmento intermedio, como un punto neutral que marca el inicio hacia una opinión positiva o negativa, entre el totalmente de acuerdo y el totalmente en desacuerdo. ¿Usted cómo se siente frente al aislamiento físico? Bueno, les decía que esta escala
llamada diferencial semántico o escala de Osgood, trabaja con 9 de estas escalas que contraponen adjetivos y a su vez nosotros hemos visto en su momento la operacionalización de variables, ¿sí?, con dimensiones al interior de la descomposición de las variables, y traigo al lugar este recuerdo de la operacionalización de variables para mencionarles que el diferencial semántico trabaja únicamente con 3 dimensiones: el valor, la potencia y la actividad. El valor o la valoración que las personas le atribuimos a determinado estímulo. Pensemos en un candidato político, por ejemplo. El valor o la valoración que hacemos de ese personaje, el poder o la potencia que vemos en ese personaje, y la actitud, valor, potencia y actividad, ¿sí?, que vemos detrás de una marca, un candidato a algo, ¿qué más? Un producto, canales de televisión, ¿sí? Estos serían todos estímulos frente a los cuales la gente debe emitir una opinión y ubicarla en este espacio semántico, en este espacio de significado, ¿sí? Son escalas de estimación, ¿sí?, y a través de las cuales se puede ubicar lo que opinan las personas de determinados estímulos que forman parte, por supuesto, del objetivo de la investigación, ¿sí? Estoy pensando, no sé, marcas de autos. Renault, o sea, cada estímulo podría ser una marca de auto. Renault, Fiat, Volkswagen, ¿sí? Y sobre cada uno de esos estímulos lo que se hace es consultar con los mismos pares de adjetivos, ¿sí? Confortable, muy confortable, no confortable, económico, caro, ágil, lento, ¿sí? Escalas de significación. Bueno, más allá de las escalas, mencionamos también en un enlace anterior que íbamos a idear o pensar las técnicas ubicándolas en una suerte de continuo en base a su nivel de estructuración. Estábamos en el polo de las técnicas estructuradas de la mano de las encuestas, los cuestionarios administrados y las escalas, y quedó claro que a medida que me aparto de ese polo, alguno de los participantes del trabajo de campo, el que brinda la información o el que la solicita, alguno de los dos o los dos, a medida que me alejo de la estructuración, van a ir ganando en grados de libertad, ¿sí? Vamos a introducirnos en el terreno de la llamada observación. La observación es la madre de todas las técnicas de recolección de datos y ha tenido épocas de apogeo y épocas de decadencia. La observación termina de instalarse en el terreno de la investigación a partir de Francis Bacon, allá por el siglo XVII, donde imperaba la corriente racionalista, con autores como por ejemplo René Descartes. Bacon inicia una corriente llamada inductivismo ingenuo y afirma que para conocer a la naturaleza hay que dejar de leer a Aristóteles y salir a observar, instalando así la técnica como válida para arribar a conocimiento, técnica o procedimiento o corriente que fue sumamente criticada porque en realidad Bacon nunca llegó a decir cuántas observaciones, qué cantidad de observaciones eran
necesarias o suficientes para arribar realmente al conocimiento, ¿sí? Esta es una problemática que tiene que ver con la lógica formal, el inductivismo, y se lo tildó de inductivismo ingenuo. Pero vamos a nuestros días. Nosotros utilizamos a la observación en el seno de la investigación social, pero tenemos algunos inconvenientes. Por ejemplo, el primero y principal es que la observación es una actividad innata. Nosotros observamos, es una condición del ser humano, ¿sí? Pero traemos la observación al terreno de la investigación, con lo cual tiene que reunir ciertos requisitos. Entonces, vamos a diferenciar la observación de la vida cotidiana de la observación como técnica de recolección de datos, ¿sí? Y es para este último caso donde nos vamos a referir a la observación como el uso sistemático de los sentidos, ¿sí? Es una percepción deliberada sujeta a ciertos objetivos, donde debe mediar un registro y un análisis. Si no se dan mínimamente estas condiciones, la observación no es una herramienta científica, ¿sí? ¿Qué más vamos a decir de la observación? Como toda técnica va a tener ventajas y desventajas, ¿sí? Claramente todos nos vamos a dar cuenta que la mayor desventaja de la observación es la subjetividad de quien observa, ¿verdad? Esto consiste en atribuir al fenómeno categorías que no le son propias al fenómeno, sino que son propias de las categorías mentales del investigador, en este caso del observador, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la observación como una percepción deliberada, planificada, con objetivos, con registros, con análisis y con una adecuada interpretación a posteriori. Pero bueno, más allá de la desventaja de la subjetividad de quien observa, la técnica nos va a permitir tomar contacto directo con el fenómeno. Supongamos que estuviéramos haciendo una investigación sobre violencia en el fútbol, ¿sí? Yo puedo encuestar, puedo entrevistar, pero puedo ir a la cancha, ¿sí? Y meterme dentro del escenario donde transcurre naturalmente el fenómeno. Entonces, como ventaja vamos a mencionar la posibilidad de ingresar al escenario y tener contacto directo. Y otro detalle no menor sería poder obtener información, recoger datos, pese a que los involucrados no lo sepan o no estén dispuestos a hacerlo. Yo puedo observar, puedo meterme en la cancha para ver la mecánica del juego, de la hinchada, los códigos de los barras bravas, todo sin que ellos lo sepan claramente. Y en este caso que estoy mencionando, y de acuerdo a una de las clasificaciones que vimos en un enlace anterior, esta observación sería participante y no reactiva. Recuerden el enlace anterior, ¿sí? Bueno, estábamos con las ventajas y las desventajas. Encontramos como desventaja que la observación no es una técnica válida para recoger datos sobre episodios del pasado, ¿sí? Es decir, que, cuanto más atrás está en el tiempo lo que uno quiere investigar, a través de las técnicas cualitativas, menos probable es la posibilidad de registrar el dato. Esto en realidad es una característica que atraviesa todas las técnicas, ¿sí?
Hay que tener cuidado con la dimensión temporal. La observación no sirve para utilizarse en problemas de raíz psicológica profunda, tampoco para ser aplicada cuando el fenómeno transcurre con una gran dispersión poblacional, ¿sí? Y por supuesto, por tratarse de una técnica cualitativa, no permite generalizar los resultados, pero cuando yo trabajo con observación probablemente no tenga ninguna intención de generalizar lo que yo observo, porque es una técnica que apunta más que a la generalización, a la singularidad de lo que sucede, ¿sí? Como toda técnica, la observación requiere de un proceso de diseño, ¿sí? Yo tengo que diseñar cómo voy a bajar al terreno a observar. Y en ese diseño podemos incluir la elaboración, toda vez que sea posible, de un mapeo, de un croquis de la zona que voy a observar. ¿Qué voy a observar? A ver, la terminal de colectivos relativamente nueva de Camino Negro, Puente La Noria, concretamente. Voy a hacer observación ahí. Bueno, es muy útil hacer un mapeo de la zona, cómo está delimitada la unidad de estudio, el escenario, cómo se accede, qué requisitos vamos a llevar al terreno o vamos a tener que cubrir para hacer este trabajo de campo, ¿sí? Entonces, un croquis de la zona, toda vez que esto sea observable en un área física delimitada. ¿Cómo se va a registrar la información? El cuaderno de notas, las notas observacionales propiamente dichas, las notas metodológicas, qué es lo que sucede in situ. ¿Por qué? Porque generalmente la observación es una técnica que, llevada al terreno, está sujeta a marchas y contramarchas, producto del escenario, ¿sí? Otras cuestiones a tener en cuenta. El qué se va a observar. Esto se desprende claramente ¿de dónde? De los objetivos que nos trazamos en el tercer paso. O sea, el qué voy a observar con mayor o menor nivel de estructuración se desprende de los objetivos, ¿sí? Con qué cantidad de observadores para neutralizar la desventaja que acabamos de mencionar, con qué nivel de estructuración, o sea, qué tan prepautada será la observación, será estructurada, no creo, va a ser seguramente semiestructurada o libre, ¿sí? Y hay un tema no menor, ¿sí?, en cuanto a la observación en relación al nivel de contacto. El nivel de contacto o la participación de quien observa o de quienes observan. ¿Por qué? Porque la observación podrá ser participante o no participante, en el sentido de asumir o no un rol dentro de ese espacio que se está observando. Entonces, esto detona dos posturas, ¿sí?, sobre las ventajas y desventajas de dar a conocer lo que uno está realizando, pero siempre que hablamos de observación con participación, ya sea mayor o menor, esta participación implica asumir algún rol local disponible en ese escenario donde se va a observar. Creo que lo mencioné tal vez en el enlace anterior. La corriente interpretativista sostiene que no hay forma de captar el sentido que le da el otro a su mundo social si no es participando de esa vivencia, ¿sí? Se trataría entonces de la revivencia subjetiva de la realidad del otro a través de la participación. Entonces, si nosotros queremos observar
cómo es la cotidianeidad de un reciclador urbano, yo puedo pararme en una avenida, sentarme en un bar y ver cómo se comportan. Desde afuera no tomo contacto. Pero otra posibilidad es realizar una observación participante acompañando al reciclador urbano, lo que comúnmente se conoce como cartonero, ¿sí? Acompañarlo en su rutina cotidiana. ¿Estamos? Bueno, pero no me acuerdo si lo mencioné, esta es una técnica propia y característica de las investigaciones cualitativas. Vamos a reservar este espacio para metodología 2. Y también vamos a terminar con esta técnica diciendo que se la puede utilizar como técnica exclusiva en el contexto de una investigación o como técnica complementaria, ya sea de una técnica cuantitativa, como puede ser la encuesta, o una técnica cualitativa. Bueno, voy a cortar el enlace acá porque me di cuenta que se corta abruptamente a los 30 minutos y arranco de nuevo.